tal? ¿Cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes, mis adictos a la construcción. ¿Están en casa? Pues nosotros sí estamos en casa. Pero aquí el arquitecto está allá en Querétaro, León. Perdón, en León. Y pues nosotros estamos aquí en Monterrey. Así es que vamos a hacer una muy bonita conferencia y vamos a hablar de los presupuestos de la obra. El arquitecto está en la gerencia de proyectos, área 3, y nos va a apoyar con este tema. Va a hacer una que otra sugerencia para ti que eres adicto a la construcción y para ti que no eres adicto a la construcción, que estás inmerso en este mercado inmobiliario y que construyes a final de cuentas. Ok, arquitecto, ¿cómo estás? Muy buen día. Muchas gracias por el tiempo asignado a nosotros y a nuestros adictos para tocar este tema delicado, porque es algo medio que estamos hablando de dinero, pero es algo muy importante y es algo que no podemos evitar que se nos salga de las manos. Y aparte, por lo que acaba de acontecer ahora la semana pasada, no sé si recuerdas que el presidente Andrés Manuel se expresó mal de los ingenieros. Prácticamente, pues hubo muchos que se sintieron por esa forma que dijo él, que no había necesidad de contratar a ingenieros para construir la casa. Entonces, pues bueno, el día de ayer saqué un video platicando sobre eso, de los créditos Infonavit y el Foviste, que a final de cuentas están pidiendo la colaboración de especialistas del ramo. Entonces, de gente que sepa de la construcción. Entonces, para mí va a haber trabajo para todos. No, a lo mejor ya no se va a encasillar más a gerencias, a inmobiliarias que te hacían un desarrollo de 300 casas. A lo mejor ya van a ser más pequeñas y ya cada quien va a construir su casa. No sé si te has enterado de esa nueva opción que va a tener el Infonavit y el Foviste para que cada quien construya su casa. Entonces, si cada quien va a construir su casa, tiene que tener el control de su proyecto, de su casa y sobre todo del presupuesto. ¿Cómo ves, arquitecto? Muy interesante, Sergio. De antemano, pues muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de poder compartir las experiencias y conocimientos que tenemos dentro de Área 3 a lo largo de más de 15 años dedicados a la gerencia de proyectos y más de 25 años dedicados a la construcción. En efecto, bueno, son muchos temas, evidentemente, y tratando específicamente sobre el tema que sugeriste, me parece que es crucial, es muy interesante, es muy importante, y vamos a tratarlo de una manera muy resumida, pero muy específica. Vamos a tratar de ser muy específicos sobre, primero que nada, a entender lo que es el control presupuestal. Sí, vamos a tratar de entender qué es el control presupuestal. Tratando de resumirlo de una forma muy simple, son herramientas y metodologías que permiten llevar un monitoreo de la forma en que se están destinando los recursos de un proyecto. Los recursos, estamos hablando de recursos económicos. Esto es cómo se está gastando, cómo se va a gastar el presupuesto del proyecto. Llamémoslo como flujo de efectivo. Y entre las herramientas que se utilizan para llevar un control presupuestal, puede ser flujo de efectivo, un control de estimaciones, pagos y amortizaciones, y control de órdenes de cambio. Estas, hay muchas más, pero estas vamos a poner las que son básicamente las básicas, ¿sí? Ahora, vamos a entrar a un punto.
¿Cuáles serían las consecuencias de no llevar el control presupuestal alineado con el cliente? Para poder entender esto, vamos a saber, tenemos que saber primero cómo sabemos si el control presupuestal está alineado con el cliente. Entonces, desde la planeación del proyecto, tenemos que establecer el cómo se va a controlar el presupuesto del proyecto. Y esto se define obviamente, como repito, desde la planeación a través de un charter de proyecto o un plan de proyecto. Hablaremos posteriormente ya de lo que es un charter de proyecto, que son básicamente las especificaciones generales de un proyecto y en el cual el cliente tiene que estar de acuerdo con él. ¿Sí? Es decir, se establecen las bases desde la perspectiva de la gerencia de proyecto, que también es desde la perspectiva de un contratista. Se definen las bases de cómo se va a manejar el proyecto en conjunto con el cliente para estar de mutuo acuerdo. Entre los elementos a considerar evidentemente, tenemos que saber primero que nada, cuál va a ser el monto del presupuesto del proyecto, ¿sí? En este caso, el cliente generalmente lo define. El flujo de recursos, es decir, el monto estimado que el cliente deberá erogar, ¿sí? Entonces, ya sea a través de periodos de tiempo, llámese por semana, llámese por mes, ¿sí? Según sea el caso. Esto se realiza durante la planeación del proyecto y es de suma importancia para establecer, para que el cliente sepa las cantidades o porcentajes del presupuesto que va a erogar mes a mes, porque no siempre son iguales. Entonces, aquí la labor del contratista o de la gerencia es poder ayudar al cliente a definir cuáles son los porcentajes en base a un programa establecido. Entra evidentemente un programa de obra para definir cuáles son esos porcentajes de erogaciones que se van a establecer. Esto es parte del control presupuestal. El proceso de pago es importante definirlo, que incluye evidentemente los criterios de autorización, llámese de estimaciones, cómo se van a presentar las estimaciones, el tipo de formato, el porcentajes de avance, quiénes son los que aprueban, en qué tiempos. Y finalmente vamos a poner los criterios de pago de facturas, en donde evidentemente también tenemos que saber cuál va a ser el procedimiento para poder generar los pagos de dichas estimaciones, cada cuando se meten, con quién las autoriza, cuándo se paga, ¿sí? Entonces, con todos estos... Sí. Aquí también, arquitecto, incluye el programa. O sea, de cuánto el programa está gastando por cada, no sé, cada mes. En efecto, el programa es esencial y va de la mano junto con otras herramientas que se tienen que llevar. El tiempo, obviamente estamos hablando del programa de obra, es importantísimo porque esto nos va a determinar, obviamente, primero cuánto tiempo se va a llevar la obra y sobre eso nos ayuda a determinar sobre las actividades que se van desarrollando, en qué momento tenemos que manejar anticipos. En el caso de un programa de erogaciones, un flujo de efectivo, generalmente la curva de erogaciones empieza en la parte más alta y va eventualmente bajando. Y esto es contra lo que es el avance, que va de menor, entonces van cruzándose. Esto es, ¿por qué? Porque siempre en los primeros meses las erogaciones, los pagos son mayores. ¿Por qué? Porque se tienen que generar anticipos por materiales y equipos preparativos para el arranque de obra, etcétera. Entonces, y eventualmente conforme va avanzando la obra, las erogaciones al mes o semanales van disminuyendo y la obra obviamente va incrementándose en cuestión de la cantidad de trabajo desarrollado, ¿sí? Entonces, definitivamente van de la mano con el programa de obra, ¿sí? Ahora, viene la parte importante. ¿Cuáles son las consecuencias de no
estar, vamos a suponer que no se hizo un match o no se hizo un consenso con el cliente para llevar el control presupuestal. Bueno, por supuesto que hay riesgos muy importantes. En principio de cuentas, va a haber discrepancias entre clientes y proveedores o contratistas durante el proyecto y al cierre del proyecto, ¿sí? Lo que obviamente pues, va a generar conflictos innecesarios, ¿sí? Y esto por consecuencia, pues bueno, el cliente, si no está de acuerdo en algo, pues va a decir, bueno, pues yo no pago. ¿Por qué? Porque yo nunca estuve de acuerdo, o yo nunca estuve enterado de cuál va a ser la forma, tú me presentas estimaciones, las cuales yo no estoy de acuerdo, etcétera. Entonces, por eso es muy importante dejar definido los criterios en cómo se va a manejar ese control presupuestal. Obviamente puede haber incumplimiento de pagos, retrasos en la obra, hay el riesgo de que haya repagos o pagos injustificados, falta de liquidez por parte del cliente porque resulta que de pronto pues dijo, bueno, pues yo tenía una expectativa, tú no me llevaste un control presupuestal que está alineado con mis expectativas y pues yo simplemente, yo ya no tengo capital, yo ya no tengo flujo para poder pagar. Por eso es importantísimo estar plenamente alineados. Eso se hace desde antes incluso de arrancar un proyecto. Es parte de las negociaciones para poder establecer una relación contractual para poder arrancar un proyecto, ¿sí? Y fíjate, aquí ya no se diga... haciendo un poquito de hincapié a eso que estás comentando. Hace unas semanas hicimos un video en el cual tuvimos una experiencia con una persona, con un cliente, en el cual nosotros le estábamos presentando el costo del proyecto ejecutivo para de ahí nosotros sacar el presupuesto de la obra y luego ya hacer el programa de obra, ¿verdad? Para que él supiera cómo iban a estar los gastos, cómo era, porque él tenía contemplado hacer, bueno, ir avanzando poco a poco sobre la construcción. De repente, pues bueno, dijo que ya no, que también se atravesó esto, ¿verdad? Y ya no se hizo la obra, pero sí hubo ahí cierta incomodidad del cliente en el sentido que dice, es que, ¿por qué tengo que pagar el proyecto ejecutivo prácticamente? O sea, quería que con los puros planos de la licencia de construcción, construir. Entonces, sí se le hizo la aclaración, oye, pues, una cosa sola es la licencia y otra cosa es el proyecto para que tú tengas prácticamente el control de tu construcción y sepas cuánto vas a gastar. Pues ya cuando tienes tu proyecto, sabes el monto de la obra, y ya tú dices, ¿sabes qué? La obra está saliendo en 3 millones, yo nomás tengo 1, bueno, pues nomás voy a hacer hasta aquí. Y luego, esa es una, definir hasta dónde, y luego después, ¿cómo van a ser los pagos? ¿Cómo tengo yo mi dinero contemplado para gastarlo? Entonces, ahorita con lo que estás comentando, pues sí, prácticamente nos da la razón por la cual se le estaba presentando a él el proyecto ejecutivo, que al final de cuentas nos iba a dar el monto muy aproximado de la obra. ¿Estamos de acuerdo? En efecto, en efecto. Y todo eso son cosas que tenemos que definir al inicio. Estás hablando, fíjate, de un presupuesto ya directamente de una constructora, en el que tienen que dejar en un presupuesto de obra bien definido, bien aclarado, todos los puntos que se tienen que considerar. Hablando de permisos, bueno, ¿qué permisos son los que están contemplados? ¿Qué tipo de trámites son los que están? ¿Cuáles son los alcances de la constructora y cuáles son los que no? ¿Sí? Y también es muy importante, sobre todo hablando de las constructoras, que ayuden al cliente. Los clientes normalmente ellos no saben cuáles son la cantidad de erogaciones de gastos que se tienen que generar en una obra. Y vamos a hablar, por ejemplo, de todos los gastos que se tienen que generar, por ejemplo, para la contratación de servicios. Muchos, por ejemplo, no saben que si se va a contratar, si se tiene que ir con Comisión Federal de Electricidad, la contratar de la energía eléctrica, o se tiene que dejar un depósito en garantía que muchas veces el cliente no tiene contemplado,
Entonces, las gerencias estamos obligados a apoyar, esa es la obligación de parte de nuestra responsabilidad, ayudar a los clientes a tener toda la claridad de todos estos puntos que muchas veces ellos no tienen contemplados. Pero las constructoras que van a proveer el servicio, las constructoras también son parte del apoyo que le deben de dar al cliente para decirle, ok, esto es mi alcance, pero también es mi responsabilidad de ayudarte para que tú tengas contemplado qué cosas vas a tener que generar, que erogar, que vas a tener que gastar, que no están dentro de mi alcance, ¿sí? Y siendo muy honesto, muy claro, es decir, esto sí está dentro de mi alcance, esto no, pero esto tienes que revisar con alguien más para que te pueda decir cuánto es lo que vas a gastar. Pero estoy diciendo de antemano que si vas a tener que generar un gasto por ciertos trámites, ciertos permisos, etcétera. Y ya no se diga, por ejemplo, para la terminación de la obra, permiso, o sea, son muchas considerables, pero, consideraciones en gastos que el cliente tiene que saber que va a erogar. Así es. El alta de la obra, como quien dice. El alta de la construcción ante el catastro y todo este tipo de... El alta de la obra, muchas veces las permisos ante las bomberos, protección civil, permisos de ocupación, etcétera. Bueno, dependiendo del tipo de proyecto que sea, ¿no? O sea, llámese un proyecto industrial, llámese un proyecto comercial, etcétera, ¿no? Ahora, bueno, cuestiones de seguridad, de higiene de la obra, las constructoras están obligadas a mantener todas las consideraciones de la Secretaría de Trabajo y Protección Social, en cuestión de seguridad durante el proceso de la obra, etc. O sea, son gastos que al final de cuentas el cliente va a pagar y que la constructora, los proveedores de servicio van a tener que agregar dentro de su presupuesto, ¿no? Y es importante que el cliente sepa que también no es nada más simplemente, ok, ¿cuánto me cuesta una losa de concreto aligerada? No, o sea, incluye todo lo que implica, ¿no? De suministros, limpieza, acarreos, de seguridad, supervisión, etcétera. O sea, todo lo que implica. Las constructoras lo saben. Y se supone que las tienen contempladas dentro de su presupuesto. Pero es muy importante que si algo de esto no lo tienen contemplado, se lo hagan saber al cliente, que sepa que lo va a tener que erogar de una forma u otra. Así es. Ok. Arquitecto, ¿qué tan necesario es una gerencia de proyecto en una construcción, pues una plaza comercial, una cosa así? ¿Qué tan importante es contar con ellos? O sea, no nada más contratar a una constructora para hacer. Bueno, obviamente desde la perspectiva de la gerencia, pues obviamente es vital. Siempre a veces es un poquito malentendido la labor de una gerencia, que es a veces un gasto, y más que un gasto, realmente es una inversión, porque las gerencias, precisamente ahorita que estamos hablando de estos gastos, las gerencias apoyan al inversionista. Hablando, por ejemplo, de una persona que quiere desarrollar un centro comercial, es un inversionista al final de cuentas. El inversionista tal vez tenga nociones o tal vez no las tenga, pero la labor de la gerencia es apoyar al inversionista para tener todo el panorama completo, hablando de la planeación, desde cuáles son las mejores opciones para poder sacarle mejor partido a la propiedad. La gerencia apoya desde hacer benchmarking, apoya para seleccionar las mejores empresas que hagan el diseño conceptual, el diseño arquitectónico, ingenierías, apoya evidentemente a todo lo que es trámites y permisos que se requieren para poder sacar adelante, para poder sacar los permisos necesarios para el proyecto.
para llevar todo el proceso de la planeación en tiempo y forma. Es decir, la gerencia ayuda al cliente a que sus restrictivos, llámese de presupuesto, llámese de tiempo, sean cabalmente cumplidos. Estamos hablando de los objetivos que el cliente tiene, sean cabalmente cumplidos. Y los ayuda a canalizar de manera adecuada todas las potenciales incongruencias que pudiera haber a efecto de lograr el mejor proyecto posible alineado a las necesidades del cliente. ¿Sí? Y en esto ayuda la gerencia a buscar las mejores opciones de despachos de arquitectos, despachos de ingenierías, constructoras, qué tipo de desarrollo, de ejecución es, si es un build to suit, si es diseño, construcción, si es diseño y luego construcción. Es decir, ayuda a la gerencia a desarrollar las mejores prácticas para el proyecto en turno. Y no se diga durante el proceso de la ejecución y al cierre. Muchas veces no nos enfocamos al cierre, pero el cierre es importantísimo para que el cliente tenga toda la tranquilidad de que el proyecto está cerrado en todos los aspectos legal, financiero, de permisos con las instituciones del Seguro Social, etcétera, o sea, todo. Ok. Se me hace que ahí tenemos otro tema que tocar en otra... Es muy amplio. Sí, en otra conferencia que hagamos. Igual, pues esperemos que nos puedas apoyar con eso, porque sí hay un tema, se me hace que hay otros 2 temas más en lo que son gerencias, las gerencias de proyecto. Pero ahorita con lo que estamos platicando del control del presupuesto, el día de ayer salió un video de nosotros, bueno, en esta semana, porque no sé cuándo lo voy a sacar todavía, parece que se va a estar el viernes, en el cual estamos hablando de qué va a pasar ahora que regresemos después de la contingencia, el reinicio de las obras, pues no es inicio, ¿verdad? Pues ya están iniciadas, pero el reinicio de estas obras, ya con algunos detalles de encharcamientos, por ejemplo, acá en Monterrey casi no llueve, pero pues ahora está lloviendo. O sea, si tengo una cimentación ya abierta, ahí ya tengo los pozos, y tengo un terraplén, el acero expuesto, o sea, toda la intemperización que está pasando. Vamos a llegar a una construcción, en proceso, abandonada, 1 mes, 2 meses, no sabemos hasta cuándo, ojalá y nada más sean 2 meses. Y el presupuesto, son cosas que están fuera del presupuesto, prácticamente. En efecto, tienes toda la razón. Y esto no es diferente a cuando, por ejemplo, una obra se para por falta de recursos o por alguna situación, o porque digamos, detuvieron la obra por falta de permisos o algo así. Sí, en efecto, hay una partida generalmente que se llama imprevistos, donde a veces se toman en consideración estas cosas. Yo creo que ahorita, en esta situación que se vive, nadie estaba, al menos de diciembre, enero, ya en febrero se empezó la población se empezó a dar una idea. Vamos a hablar aquí en México. Yo creo que a partir de febrero nos empezamos a dar cuenta de lo que venía y muchos nos empezamos a dar una idea de que muy probablemente, por la experiencia que estaba sucediendo en otros países, esto mismo iba a suceder aquí en México. Aquí puede haber 2 escenarios. Muchas empresas posiblemente pudieron haber tomado algunas medidas con los inversionistas, con los clientes, de decir, ok, esto es lo que se viene, seguramente se habrán reunido, ¿sí? Por esta situación vamos a tener que cerrar la obra y muy probablemente se hizo un plan de mitigación de que si bien la obra se detenía, posiblemente algunas actividades se mantendrían relativamente en operación, vamos a decir, dándoles
cierto mantenimiento. En aquellos donde no se tomaron ninguna medidas, tú hablas de un terraplén, por ejemplo, y ese es un punto donde ya la experiencia que hemos tenido, tenemos una experiencia muy interesante justamente en un proyecto que llevamos aquí en Silao, en una planta, en donde la obra se paró varios meses por decisión del cliente, y los terraplén, pasó la temporada, nos tocó la temporada de lluvias, y la obra y el terraplén, pues literalmente, pues se erosionó. Entonces hubo que tomar una consideración de una partida adicional en donde la constructora dijo, bueno, pues la obra se paró no por culpa nuestra, tenemos que hacer reparaciones, se hace una evaluación, se tuvo que hacer una evaluación nos tocó hacer la evaluación nosotros como gerencia junto con la constructora y presentar un dictamen de daños. En ese dictamen de daños se determinó cuál eran los costos adicionales que había que considerar. En ese sentido, obviamente el presupuesto necesariamente hubo que modificar. Muchas veces se toman como órdenes de cambio o trabajos extraordinarios. Entonces, aquí, y también por experiencia, en obras que yo he estado recorriendo por aquí, yo veo que las obras siguen, no al 100%, pero sí muchas actividades sí siguen trabajando. Y aquellas donde en definitiva ya no es posible, bueno, aquí tiene mucho que ver también, por ejemplo, vamos a poner ahorita el que tú me mencionas, el caso de terracerías. Las constructoras, por ejemplo, ¿qué gastos tienen que generar? Renta de maquinaria, salarios caídos obviamente de operadores, y por supuesto todo lo que es el deterioro de las terracerías y lo que va a implicar volverlo a retomar. Ya no se diga si, por ejemplo, se estaba en un proceso, no sé, para estructura metálica. O ya para la carpeta o para recibir la carpeta, dependiendo de qué. Sí, o por ejemplo, en estructuras metálicas, vamos a decir, se paró la obra, pero el cliente, el contratista tenía un presupuesto determinado por el costo de acero, pero resulta que pasaron 6 meses y el acero, el cemento se disparó. Entonces, se va a tener también que hacer una evaluación. Digo, esto no es nada diferente a como en otros casos en donde las obras se detienen por razones ya sea de que se retrasaron permisos o porque el cliente no tomó la decisión o no definió, vamos a decir, a tiempo el anteproyecto o el proyecto ejecutivo. Simplemente, bueno, pasó el tiempo y se retoma el proyecto y dice, bueno, ok, de ese tiempo para acá, ¿cómo está el presupuesto original y qué ha cambiado? ¿Sí? Si es que no hubo, por ejemplo, un anticipo de por medio en donde son muchas variables, Sergio, fíjate, o sea, es bien interesante porque a lo mejor el cliente dijo, ok, aquí está tu anticipo, asegúrame los materiales, por muchas constructoras le dicen al cliente, ¿sabes qué? Necesito que no me des, en los contratos muchas veces se establece, tú me das un anticipo de determinado porcentaje, pero muchas veces dice, yo no necesito un porcentaje determinado, yo lo que necesito es asegurar los materiales que yo sé que corro riesgo de que puedan incrementar. Y si eso ocurre, pues, por lo tanto, yo voy a tener que impactar mi presupuesto. Entonces, cuando esto ocurre, el cliente dice, ok, ¿qué necesitas? Asegurar el acero, asegurar el concreto, asegurar a lo mejor cierto tipo de materiales como transformadores eléctricos, algo así, etcétera, ¿no? Entonces, se aseguran, ya se tiene, y vamos a decir que se detuvo, el proyecto está en esa fase, el cliente ya tiene asegurado que no va a haber un incremento porque el cliente, se supone que el contratista ya aseguró el pago de esos insumos o equipos, ¿sí? Entonces, obviamente, en cualquier caso, va a tener que clientes y proveedores van a tener que reunirse para hacer una evaluación de cuáles son los impactos económicos al momento de tener definido una fecha de reinicio.
Eso es definitivo. Definitivo. Es que acá sí al 100, o sea, pararon las obras al 100%. No hay gente trabajando en las obras. O sea, a mí me toca de repente pasar, porque pues todavía estoy yendo a trabajar, no todos los días, pero estoy un día sí, un día no, pero pasas y ves alguna, pues las barreras naranjas, esta de la malla que ponen en las, que está volando, y dices, oye, a lo mejor debieron de haber, la misma autoridad haber dicho, ¿sabes qué? Te doy un día para que acomodes, pues no sé, que se vaya a volar triple o que se te vaya a volar lámina, o que, digo, pues acá de repente se vienen unos aeronazos, y todas Sí. son cosas que a lo mejor no tanto es el material que se pierda, sino lo que pueda hacer, que se vuelan láminas, pues tú sabes que puede haber accidentes, ¿verdad? No, no nada Por más es supuesto. de que se perdió la lámina, sino lo que puede ocasionar. Igual la Fíjate que malla yo esta, te digo, desconozco cómo es. está en el edificio Sí. colgando y pues dices tú, oye, esa puede tocar las líneas de media tensión y va a ser un corto y va a dejar a la otra colonia sin luz. O sea, detallitos así que a lo mejor no se tomaron en cuenta a la hora de tomar la decisión de decir, ya no entras, porque ahí llegó los medios y llegó municipio y dijeron, ya no pasan, ya no entraron la Sí, gente a trabajar. sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahí sí, yo desconozco cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno de Nuevo León o los mismos municipios de la zona metropolitana. Pero desde mi punto de vista, digo, y tratando de lo que es el COVID, sin ser yo experto en esto, el COVID se trata, para poder prevenir, se trata de evitar que haya Contacto de la gente. reuniones, sí, gente. Pero hablando, por ejemplo, de obras, en una obra, para mí es esencial mantener un equipo que ayude justamente a esos puntos que tú mencionas, hablando de temas de seguridad. Y máxime conociendo cómo es en la zona metropolitana de Monterrey, donde se vienen de repente las lluvias fuertes con aires, con vientos muy arraciados, muy fuertes, y sabemos que esto, si no hay una cuadrilla al menos de prevención, puede ocasionar, pues ya no digamos daños a la misma construcción, sino daños a terceros. Entonces, bueno, ahí sí creo yo que es muy recomendable que las obras que están detenidas, que yo estoy de acuerdo que se tienen que respetar los lineamientos que digan las autoridades, pero sí mantener, pero sí que sea, que se tenga cuadrillas de contingencia, al menos cuando se sepa que hay contingencia de eventos naturales, ¿sí? Llámese lluvias, llámese vientos. Lo hemos vivido por muchos años, digo, yo vivo en León, pero tú sabes bien que yo viví en Monterrey casi toda mi vida. Entonces conozco perfectamente cómo es. Y lo mismo ocurre en cualquier otra parte, ¿no? Sí, No nada sí, más hablando de sí, definitivo. O sea, te puede agarrar, no sé, no nos agarró en las fechas de los huracanes, pero pues dices tú, si nos agarra en fecha de huracanes, estamos expensas a que nos vaya a llegar a uno de la cantidad de agua, lo que puede generar, ¿verdad? A final de cuentas. Así es. Arquitecto, pues te agradezco bastante este tiempo asignado a Solo Construcción. Eh, Te agradezco bastante el tiempo y creo que es eh, para los adictos a la construcción y los que no son adictos, es un tema muy importante que, como te comenté, y hago el compromiso aquí contigo para hacer otra conferencia más eh, tocando este tema sobre el trabajo de las gerencias de proyecto en las construcciones, ¿verdad? Y pues ahora que creo yo que se va a ampliar un poco más el trabajo en cuestión de habitacional, porque al que al trabajador le den el dinero sin necesidad de que pase por la inmobiliaria, ya va a haber trabajo para otras personas. Entonces, bueno, yo lo veo así, o sea, no lo veo en el sentido de mártir, de que ay, el presidente habló mal de nosotros y que dijo que no sabíamos. Es el señor a veces se apasiona y pues le mete sabor, ¿verdad? También.
Y pues a final de cuentas hay unos que se llevan entre los pies, pero yo como dije, el que le caiga el saco, que se lo ponga. Así es que, pues a nosotros no nos cayó el saco, ¿verdad? Pues mira, nosotros estamos para hacer lo nuestro, los políticos harán su trabajo y lo que nos queda a nosotros es aportar. Si las decisiones van por ahí de hacer autoconstrucción, lo cual a mí me parece muy bien para ciertos sectores, y si nosotros como expertos o como expertos en la construcción podemos ayudar de una forma a la gente, podemos aportar nuestro granito de arena en dar tips de cómo llevar sus proyectos de autoconstrucción, pues yo creo que es una forma también de ayudar a la sociedad. Yo creo que la construcción nos ha dado mucho a los que nos hemos dedicado a esto, y yo creo que justo es también nosotros ayudar a aportar a más gente con lo poco mucho que nosotros sabemos. Así es que al final todos tenemos que trabajar en conjunto, sociedad, empresarios, gobiernos, municipal, estatal, federal, todos los distintos poderes de gobierno, tenemos que trabajar por el bien del país. Definitivo, definitivo. De hecho, hago el comentario que tenemos una gran responsabilidad para demostrar que sabemos construir con calidad y honestos, sobre todo. Y somos bien hechos, hay que decirlo. Yo siempre he sido de la idea, los mexicanos somos bien hechos, hacemos bien las cosas, somos muy trabajadores, somos muy reconocidos a nivel internacional, y esto lo digo por la experiencia que he tenido de trabajar para empresas extranjeras. Nos ven bien, entonces tenemos que seguir manteniendo en alto precisamente esa idea que tienen de nosotros, y tenemos que enaltecerla porque sí lo somos, de eso no hay duda. Yo soy el agradecido, Sergio, te agradezco mucho la oportunidad de poder compartir contigo, esperando que no sea la primera, y estoy como siempre a tus órdenes. Excelente, arquitecto. Es el arquitecto Dante Pérez, de Área 3, y próximamente lo vamos a tener en otra conferencia para seguir platicando de lo que nos apasiona, que es la construcción. Pues, por mi parte es todo, arquitecto, muchas gracias, y estamos en contacto. Síganos en el canal de YouTube, en Facebook, en Instagram. Cualquier comentario, algún tema, algo que le quieran preguntar al arquitecto, lo pueden dejar en nuestras redes sociales, ya sea él nos sigue, entonces él puede dar respuesta a alguna pregunta que tengan. En el canal de YouTube, ahí es abierto, pueden comentar, y si quieren algún tema en específico, en hablar sobre lo que son las carencias del proyecto, pues nomás le hacemos el planteamiento, y pues aquí estaremos en un futuro. Al cabo podemos estar desde casa, ¿verdad? Pues muchas gracias. Muchas gracias, díganos, y estamos en contacto. Un fuerte abrazo a todos. Mi nombre es Sergio Benavides, de Solo Construcción. Los esperamos en el siguiente. Que estén bien. Éxito.